semanas anteriores, nuestro querido hermano Leandro estuvo hablando sobre cómo has dicho, no sé si recuerdan la historia de Gedeón, cómo Gedeón insistió en ver el poder de Dios manifestarse ante sus ojos, en vez de tener simplemente fe, en que ya había visto la mano de Dios. Luego viene el hermano Odalis Burgos y nos habla de que tenemos que estar listos para la batalla. Y yo creo, mis hermanos, fielmente, en que el Señor está hablando de manera directa a su iglesia. Tenemos que prestar atención a la voz del Señor. Y en esta semana de descanso tuve mucho tiempo para poder preparar el sermón que quería traerles, porque el que tengo esta mañana no es el que yo quería traerles, era el que el Señor quería, porque de hecho el tema era salvos por gracia, basándome en Efesios capítulo 2, y de alguna manera a mitad de semana el Señor me fue encaminando a otro tema, a otro punto, y yo dije, wow, pero esto no tiene nada que ver con esto, pero yo no soy quien para ponerme a forzar con el Señor. Así que de Efesios capítulo 2, yo terminé en Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41, lo pueden ir buscando. Y preparando Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41. Y mientras preparaba y sacaba y desarrollaba los puntos, recordé una historia que me pasó con mi hijo Josías. Antes él sentía mucho temor y con dificultad intentaba caminar, fue un bebé. Y yo recuerdo que con mucho empeño él se movía de un punto a otro, pero tambaleando sobre sus piernas. Y recuerdo que un día él cayó de manera abrupta y se quedó llorando de rodillas con las manos al suelo y mirando hacia abajo. Al instante, mis hermanos, ustedes saben cómo somos los padres, al instante yo escuché ese golpe, me paré y me fui delante de él. Josías duró más de un minuto llorando y no se dio cuenta que yo estaba ahí. Frustrado en su caída, en que no pudo lograrlo, llorando, y yo delante de él simplemente esperando que él alzara su vista y se diera cuenta que yo estaba ahí dispuesto a ayudarlo. Amados, y yo creo que Dios les quiere decir a ustedes como iglesia, mírenme, yo estoy aquí. Mírenme, yo estoy para ustedes. Vamos a Marcos capítulo 4, versículo 35. Y es importante, antes de meternos de lleno en estos versos, es resaltar que en capítulos más atrás, vemos en el capítulo 3 específicamente, vemos que Jesús estaba predicando a multitudes. No se nos dice un número exacto, pero cuando oímos la palabra multitud es porque son muchas personas. El Señor les predicó durante todo un día. Y no tan solo eso, les predicó encima de una barca. Para que tengan una idea, una barca es como un tipo de yola construida de madera, y predicar encima de un objeto como este a la orilla de la playa es todo un reto, mis hermanos, porque hay que luchar por el equilibrio, porque las olas no se detienen, la barca se mueve constantemente, y súmenle a eso el esfuerzo de predicar, de enseñar. Aquellos que son maestros o han tenido la oportunidad de dar una clase saben el esfuerzo físico que es enseñar a un grupo de personas. Imagínense a una multitud cuando no había micrófono, no había megáfono, no había absolutamente ningún instrumento tecnológico para que ellos les pudieran escuchar. Y luego de estar todo un día parado, exhortando a una gran multitud por parábolas, por sermones impactantes, llega la noche y Jesús se quiere retirar. Y siendo Él, y siempre tengan esto presente, siendo Él en ese momento 100% Dios, pero 100% hombre, tuvo sueño y se cansó. Vamos a leer la historia. Versículo 35, estoy leyendo de la Reina Valera 65. En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Ellos estaban en una costa del mar de Galilea, ellos iban a pasar al otro lado de la costa. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y también habían con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él,
Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, o sobre una almohada se puede decir. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Padre bueno, yo te doy tantas gracias por este privilegio de ponerme en este lugar para predicar tu palabra. No soy digno, no soy merecedor, no estoy capacitado al 100%, pero yo quiero, Señor, que tú me uses con tu poder y que con tu Espíritu Santo nos ayudes a entender lo que tú quieres hablar a nosotros de manera particular y a todos como iglesia. Sé con nosotros en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, teniendo esta idea completa de que ya el Señor estaba cansado, tenía un día entero predicando a una gran multitud sobre una barca, luchando por su equilibrio y también haciendo un esfuerzo muscular de su garganta, y teniendo el contexto de la historia, quiero que veamos en esta mañana 3 puntos. El primer punto es cuando la tempestad se levanta. El segundo punto, nuestra actitud en medio de la tempestad. Y por último, nuestra fe en medio de la tempestad. El versículo 37 nos dice: pero se levantó una gran tempestad de viento. Tenemos un escenario crítico en este momento. Son un grupo de hombres, los discípulos y su maestro Jesús, que van en una barca. No tenemos el tamaño, no tenemos el grosor, la fortaleza, pero entendemos que por el tiempo que se trata, en los años que relata esta historia, no era una barca con muchas modernidades, tampoco con muchos ungüentos para su seguridad. Era una estructura de madera que apenas flotaba. Y la multitud, impactada por esta gran verdad, los discípulos tienen que despedirla. Señores, esto se acabó, retírense, porque si no la gente se queda y se queda y se queda. Y todo parecía perfecto. Un día de predicación excepcional, a lo mejor muchas personas fueron salvas, muchas personas fueron impactadas, pero de repente experimentan un gran terror, donde pescadores experimentados, porque Jesús andaba con pescadores experimentados que dedicaban su vida a la pesca y al mar, se ven en un escenario donde temen por sus vidas. Y para entender un poco el por qué se levanta esta gran tempestad, yo estaba investigando la geografía de este lugar y abro cita. La geografía del mar de Galilea lo hace propenso a este tipo de fenómenos. Está situado a unos 210 metros bajo el nivel del mar y rodeado de colinas. El aire frío que desciende del monte Hermón choca con el aire más cálido del lago, que también se le dice mar de Galilea, lo que puede generar rápidamente tormentas violentas. Cierro cita. Vamos, hermanos, es hasta el sol de hoy normal que en ese pedazo geográfico, en ese pedazo del mar de Galilea, se formen estas tempestades. Y así como la ciencia y la geografía nos afirma de que en ese lugar es propenso de que las tempestades se levanten, así mismo la Biblia nos dice, amados hermanos, que para nosotros no debe ser ajeno que una tempestad se levante. Nosotros como cristianos, aquellos que peleamos la buena batalla, en este plano terrenal tendremos aflicciones, tendremos quebrantos, tendremos angustias, pruebas, y las tempestades vendrán. Juan 16:33 nos dice, y quiero quedarme con la parte B del versículo: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Primera de Pedro 4:12, la parte A nos dice: amados hermanos, no se sorprendan del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo extraño. Vamos, hermanos, cuando veamos que la tempestad en nuestra vida se levante, no digamos: ¿por qué a mí? ¿Y por qué estará pasando esto? ¿Y por qué sucede? ¿Y por qué a mí que sirvo al Señor nos sucede esto? El hermano Dalís nos hablaba el domingo pasado de que debemos estar fortalecidos en el Señor cuando las tempestades se levanten contra ti como persona individual y a nosotros como cuerpo de Cristo. Las tempestades son parte de nuestra realidad, amados hermanos. Son parte de nuestro día a día, son parte de nuestra vida. En este plano terrenal siempre tendremos aflicción. ¿Pero qué debemos hacer?
confiar en aquel que ya ha vencido. Y no íbamos ajenos a esta realidad. Con esa palabra, no iban en el limbo. No iban ajenos a que a ti no te va a pasar nada. Sí, te va a pasar. Amados hermanos, la tempestad se va a levantar. Yo quiero que en esta mañana tú te vayas con eso en tu mente. En que tú sirves a un Dios todopoderoso, pero las tempestades no serán ajenas a ti. Con la diferencia de aquellos que su barca está vacía, en tu barca está Cristo. Y esto nos lleva al siguiente punto. ¿Qué actitud debemos tener cuando esa tempestad se levante? El versículo 38 dice: y él estaba en la popa durmiendo en un cabezal. Amados hermanos, ¿ustedes creen que Jesús estaba ajeno a la situación? ¿Él no sabía lo que estaba pasando? Claro que sí, porque él era 100% Dios. Pero en su parte humana, que también era una realidad para él, él estaba cansado. Él estaba agotado el día entero predicando. Y simplemente recostó su cabeza en una almohada o en unos paños que juntó para acomodar su cabeza. Y él no estaba ajeno a la situación. Pero la barca no se hundió. ¿La barca se hundió? La barca no se hundió. Y a pesar de las fuertes olas y el viento feroz, se mantuvo sobre las aguas. ¿Sabes por qué? ¿Por qué se mantuvo sobre las aguas? No fue porque los grandes pescadores que andaban con Jesús rápidamente se ingeniaron una estrategia para sacar rápidamente el agua, o para que el viento no golpeara tan fuerte la barca. Hermanos, la barca no se hundió porque Jesús estaba ahí. Hermanos, no importa qué tan grande veas tu tempestad, si Jesús está contigo, no te vas a hundir. Nunca te vas a hundir. La versión NTV me gusta como pone el versículo 38, porque lo pone un poco más crudo. Dice: Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada, y los discípulos lo despertaron. Y yo quiero que ustedes analicen. ¿Los discípulos lo despertaron con una buena actitud? ¿Sí o no? No lo despertaron con buena actitud. Entendemos que estaban desesperados, que estaban afligidos, que tal vez su porcentaje de esperanza era menos 0, pero la actitud para dirigirse al maestro, no fue la correcta. Ellos dijeron, gritando: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos ido a la presencia del Señor diciendo: Padre, ¿dónde tú estás? ¿Tú no te estás dando cuenta que esto se está cayendo a pedazos? ¿No te das cuenta que esta aflicción me está quitando el sueño, el hambre, mis finanzas, mi tranquilidad, mi paz? Y tú no haces nada. Mis hermanos, ¿cuántas veces hemos ido con una actitud de desesperación, de querer tomar el lugar de Dios? No debemos llorar como si no tuviéramos esperanza. Es cierto, cuando la tempestad se levante, podemos sentir las emociones que sentimos como seres humanos. Tal vez nos sentimos afligidos, desesperanzados, tristes, agobiados, sin paz, sin sueño. Pero esos sentimientos no deben expresarse como si no tuviéramos esperanza, como si el cielo estuviera cerrado para nosotros, como si Él estuviera durmiendo de manera que no nos escuche. Vamos, hermanos, no estemos con la cabeza hacia abajo, concentrados en cómo vamos a mantener por nuestras fuerzas la barca a flote. Tú no puedes, yo no puedo. Mejor alcemos los ojos al cielo, poniendo nuestra confianza, esperanza y fe en que Jesús está en completo y absoluto control. Y yo te apuesto que cuando dejes de concentrarte en ese problema, cuando dejes de buscar tus propias soluciones, tus propios métodos, tus propias fuerzas, verás las manos del Señor extendidas a ti. Él solamente está esperando que tú alces la mirada. ¿Recuerdan la historia que hice al principio? Yo me quedé ahí esperando que Él alzara la mirada, y no la alzó hasta después que se cansó de llorar y escuchó mi voz. Amados, no nos frustremos con las cosas de la vida. Miremos al Señor. Amados, nuestra actitud debe ser siempre una actitud correcta. Debe ser siempre en dependencia ¿de quién? De Él. No vayamos a la presencia del Señor preguntando: Dios, ¿por qué a mí? ¿Acaso no te importa? ¿Acaso no te importo? Dios, ¿dónde estás? ¿Estás dormido?
Vamos hermanos, en nuestra realidad del día a día debe ser siempre como el Salmo 121. Y vamos allá rápidamente, Salmo 121, para que ustedes vean cómo el salmista hace realidad esto que estamos viendo. Y dice, alzaré ¿qué? Mis ojos. ¿A dónde? A los montes, haciendo referencia a algo alto, a donde está el Señor. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá aquello que me va a salvar? Y yo te digo, tu socorro viene de Jehová, pero no cualquier persona. Atiendan qué afirmación y qué descripción. El que hizo ¿qué? Los cielos y la tierra. Tu socorro viene del Todopoderoso, aquel que hizo los cielos y la tierra y la afirmó en sus pies, amados hermanos. Él no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Amados hermanos, Jesús, Dios está siempre con nosotros, atento a nuestras necesidades, atento a nuestras situaciones. Versículo 5, Jehová es ¿qué? Tu guardador. Jehová es tu sombra, la sombra que siempre anda con nosotros. Jehová es tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna ¿qué? De noche, haciendo referencia a que ningún problema de esta realidad te va a afectar, porque Jehová es tu guardador. Versículo 7, Jehová te guardará ¿de qué? De todo mal. Vamos hermanos, cuánto yo quisiera tener el corazón del salmista a la hora de escribir este hermoso salmo. Y dice el versículo 8, Jehová guardará ¿qué? Tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y aunque no esté escrito aquí, la congregación dice amén. Aleluya. Me emociona esta palabra, me emociona este salmo, porque mi socorro viene de Jehová, aquel que hizo los cielos y la tierra. No viene de mis fuerzas, no viene de mi inteligencia, amados hermanos. Y los varones especialmente, y aquellos que tenemos ciertas habilidades para resolver cosas rápidas, y nos sentimos muy bien cuando nuestras esposas van a donde nosotros. Mira, tengo este problema, ayúdame a resolverlo. Claro que sí, voy a resolver el problema. Amados hermanos, los varones tenemos la tendencia a que nos sucede algo y rápidamente queremos solucionar el problema. Voy a hacer una historia sencilla. Un día yo venía al culto y era yo y el hermano Leandro los únicos que teníamos la llave de la oficina, donde se guardaba anteriormente todos los equipos de sonido. El hermano Leandro no estaba, quedé yo. Ese día la llave no aparecía. 10 de la mañana, 10:15, 10:20, y yo vuelto loco y sin idea. Decidí salir para acá. Y yo, bueno, a lo mejor está en el carro. Y de camino para acá busqué en el carro. Me faltó hasta quitar el asiento, quitar el otro tornillo del asiento y levantarlo. No estaba por ahí. Y usted dirá, ¿y por una llave es necesario ir a la presencia del Señor? Claro, porque nosotros dependemos totalmente de Él. Y cuando yo llegué aquí, que la llave no estaba, le dije a mi esposa y a mi madre que iban conmigo, bájense, yo me voy a devolver a la casa. Ya eran las 10:20, el curso empezaba en 10 minutos. Y allá en la casa, en la puerta me paré y dije, Señor, llévame a donde está la llave. Señor, eso parece magia. Yo entré a la oficina y mis ojos automáticamente, la llave estaba ahí, abajo de la impresora. Siempre estuvo ahí. Y no es que abajo de la impresora hay tanto reguero, no, el piso está limpio. Le paso un cable de corriente y ya la llave estaba ahí. Pero yo me concentré tanto en yo. Hermanos, estamos hablando de un tema sencillo, una llave que no aparece. Pero cuántos problemas y adversidades llegan a nosotros, y nosotros con nuestra actitud de egocentrismo, de independencia de Dios. Somos hijos de Dios, adoramos a Dios, pero no dependemos de Él. Entonces, ¿qué somos? Somos animales salvajes, manejados por un instinto pecaminoso que simplemente dice con su boca, sí, yo te amo, Señor, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Tenemos que tener una actitud correcta en medio de la tempestad, no positivismo. Amados hermanos, nuestra fe no es positivismo. Nuestra fe es una fe real, en alguien real, que hizo los cielos y la tierra, una dependencia real en nuestro Dios. Y esto nos lleva a nuestro siguiente y último punto, nuestra fe en medio de la tempestad. Vamos hermanos, volviendo a nuestro Marcos capítulo 4. Bien, versículos 39. Y levantándose, después que a Jesús lo levantaron con una actitud muy mala,
con una actitud como si a él no le importara que sus discípulos iban a perecer en la barca, estando él ahí. Vamos, hermanos, yo quiero que ustedes entiendan y se metan en la historia. ¿En qué sentido? Los discípulos fueron testigos de todas las cosas que Jesús hizo anteriormente. Le curó la mano seca a un hombre, sanaba enfermos, le puso barro en los ojos a un ciego y el ciego vio. Pues, hermanos, los discípulos eran testigos de todas las cosas que Jesús hacía, de la forma en que él predicaba. Bueno, recuerden que la Biblia nos dice que cuando Jesús predicaba, la gente se quedaba, wow, ¿y quién es este? Por las cosas que hablaba. Y aún así, siendo los discípulos testigos visibles, presenciales, que estaban caminando día y noche, que vivían literalmente con Jesús, ellos dudaron y con una actitud incorrecta levantaron al maestro. Pero bien, excelente, el maestro se levanta y le dijo al viento, hermanos, qué autoridad. Eso no fue viento. Cuando tú consideres y creas necesario cesar para yo poder hacer una enseñanza a mi discípulo que está un poco necio, tú te callas para yo poder hablar. No. Y le dijo al viento y al mar, calla, enmudece. Tajante, cállate. Eso no fue, vamos a hacer un método, vamos a hacer un conjuro y unos movimientos de brazos como el maestro aire. No, calla, enmudece. ¿Y qué hizo al instante? Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Qué es la bonanza? Calma. Imagínense cuando uno tiene la lavadora, de esas lavadoras que son, ¿cómo se le dice? Mecánicas, las manuales. ¡Pam! Que usted le pone la que usted le apaga, de repente ¡pam! Y la lavadora ¿qué hace? ¿Ya? Así hizo el mar cuando Jesús le habló. Cayó inmediatamente. Vamos, hermanos, Jesús tiene toda la autoridad y poder de callar al instante cualquier tempestad que tengas en tu vida. Con la actitud correcta y con la fe necesaria. Lo que para nosotros es tan grande, para Él no lo es. ¿Quién es más grande que Él? Nadie. Y no fue el que hizo los cielos y la tierra. No fue el que hizo los astros, los animales, el agua, la dividió, organizó todo, hizo los árboles frutales. Hermanos, Él hizo una estructura perfecta. Y ese gran perfecto es más grande que todas las cosas. Y tu problema, yo sé que para cada uno de manera particular recibimos las cosas de manera diferente y cada quien tiene una realidad distinta, pero Dios es igual para todas las cosas. Él sigue siendo grande y nuestros problemas individuales y nuestros problemas como familia de Cristo, que para nosotros es grande, Él tiene el absoluto control y Él está al tanto, amados hermanos. A Él no se le escapa nada. No fue que Él se fue para África a ver en qué están los africanos y América la dejó desamparada. No, Él está en todas partes y tiene el control de todo. Amados hermanos, lo que es tan difícil de que termine, Dios lo termina al instante. Al instante. Él tiene todo bajo su control y dominio. Nada se le escapa al Señor. Él es todopoderoso, omnipresente, omnipotente. ¿Tú crees esto? ¿Usted lo cree? Entonces, ¿por qué dudas? Porque cuando vemos que la tempestad se levanta, queremos, no, es una así, yo voy a tomar el control. No, vamos a la presencia del Señor, a ver qué Dios quiere para nosotros como personas individuales y como iglesia de Cristo. Amados, el domingo pasado, nosotros cantábamos una canción, el himno Sea la Paz. Amados, a mí me rompió el alma, literalmente el alma. Y esa canción es inspirada en esta historia. No fue ni uno, ni dos, ni tres los rostros desesperanzados que yo vi. Personas que ni pudieron cantar porque las lágrimas no le dejaron. Amados hermanos, Dios está en control. Es cierto, las aflicciones son grandes, son difíciles, nos apenan, lloramos, a veces sentimos hasta culpa por cosas que nos pasan, pero Dios está en total y absoluto control. Y mientras preparaba el sermón que lo preparé rápido porque, como le dije al principio, no era el que yo les traía, pero el Señor fue el que quiso que ustedes escucharan, me acordé de esos rostros, de esas personas
Y yo solamente les quiero decir que tengan fe. A todos se los digo. Pero aquellos que saben que ese domingo su alma estaba afligida, y como decía la canción, maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad, te busca con necesidad, te busca con prisa, porque estoy desesperado. Yo le quiero decir a esas personas que el único que tiene autoridad y poder de hacer cesar la tempestad de nuestra vida es Dios. Es Cristo Jesús. Tengamos fe, tengamos una actitud correcta delante de Él. Versículo 40, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? Amados hermanos, esta pregunta que el maestro le hace tuvo que haber sido muy duro para ellos. El mismo maestro preguntándole: ¿por qué están asustados? ¿Acaso yo no estoy aquí en la barca? Y el Señor te pregunta a ti lo mismo en esta mañana: ¿por qué estás asustado si yo estoy en tu corazón? Si la misma persona de Dios, expresada en el Espíritu Santo, vive dentro de ti, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué no tienen fe? Amados, y debió ser muy fuerte para los discípulos, siendo ellos testigos de todo el poder que Jesús tenía, que el mismo Jesús le preguntara: ¿por qué ustedes no tienen fe? Y le dice: ¿cómo no tenéis fe? La versión NTV dice: y todavía no tienen fe. O sea, a pesar de todas las cosas que han visto, todavía no tienen fe. Y el Señor te pregunta en esta mañana: de todas las maravillas que has visto, que yo he hecho en tu vida, que yo he hecho en esta iglesia cristiana Belén, que surgió ¿de qué? De la nada, del polvo. Sabemos que oraron por muchos años, pero el Señor la levantó de la nada. Y viendo todas estas maravillas, todas estas bendiciones, milagros que el Señor ha hecho en nuestras vidas y a nosotros como iglesia, todavía cuando la tempestad se levanta, no tenemos fe. Queremos tomar el lugar de Dios. Queremos depender de nuestras fuerzas, de nuestra inteligencia. Gracias, mi hermano. Señor te lo multiplique. Queremos depender de todas las cosas que vengan de nosotros, no de Él. Y el Señor te pregunta: ¿por qué no tienes fe? Si tú creíste en mí, si tú depositaste tu confianza en mí, si tu vida es mía, si esta obra es de Él, ¿por qué no tenemos fe? Y esa pregunta resonaba en mi mente: ¿por qué no tengo fe? ¿Por qué no tengo fe? Si yo creo en Él, si le amo, si le sirvo. Amados, la fe debe ser una realidad para nuestras vidas. Que los de afuera puedan percibir que nosotros no caminamos solos. Se nota cuando una gente está pasando por una dificultad. El semblante, a veces descuidos físicos, etcétera, muchas cosas. Pero cuando un verdadero hijo de Dios, con fe puesta en la roca, no en una arena de playa que cuando el agua viene se hunde, no, en la roca, en el semblante se le nota: wow, fulano está pasando por esto, pero mírale qué semblante, viejo. Y no carácter, no, semblante. Y eso viene directamente del Padre Celestial. Amados hermanos, recordemos esta maravillosa historia que se encuentra en Daniel capítulo 3 del versículo 17 en adelante. La historia de Sadrach, de Mesach y Abednego. El hermano Leandro en una ocasión predicó sobre eso, y quiero traerles a la memoria específicamente el escenario donde ellos están frente al rey. Y el rey con toda su autoridad le dice: entonces ustedes no van a adorar la estatua que yo levanté. Y ellos le dicen, estoy parafraseando: no es necesario que te respondamos sobre eso. ¿Qué les ha dicho esa respuesta? No es necesario que te respondamos sobre eso. A un rey. Amados hermanos, eso quiere decir que no importa, la respuesta va a ser la misma. Mi fe está puesta ¿en quién? Dios. En Cristo, en Dios, en el Padre de las luces. Vamos hermanos, dice Daniel capítulo 3 versículo 17: he aquí nuestro Dios, esto es Sadrach, Mesach y Abednego respondiendo al rey: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Hermano, eso es fe. Eso es fe. Estando delante del rey, estando delante de los gobernantes, dentro de un sistema que controlaba todo. Ellos estaban ahí, ellos tres. Pero ¿cuánto terminaron siendo al final? Ay.
Cuando el rey se paró en esa ventana que dijo, pero ven acá. Y no eran 3. Yo estoy viendo 4. Y el cuarto tiene el aspecto de ¿quién? Como el Hijo de los dioses, haciendo referencia a algo majestuoso, algo indescriptible. Hermanos, Jesús o Dios, quien quiera que usted piense que estaba ahí con ellos, afirmó esa fe que ellos tuvieron. Y dice, nos librará del horno de fuego y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero el versículo 18 hace crecer en un modo superlativo esa fe que ellos tenían. Ok, Él nos librará, lo sabemos. Pero hay otra posibilidad. La soberanía de Dios es extensa y su voluntad es perfecta. Y dice después, y si no, y si por si acaso nosotros no achicharramos en ese fuego, yo quiero que tú sepas que nuestra rodilla se doblará ante el único Rey verdadero, que es Dios, que es Cristo Jesús. No ante ninguna estatua hecha por hombres. Pues hermanos, nuestra rodilla debe doblegarse. Cuando la tempestad se levante y usted la vea, que usted tenga que mirar para arriba y la tempestad así, rugiendo como un león, como un lobo feroz arriba de usted, usted no tiene que buscarle espada. No, doble su rodilla ante aquel que es más grande que todas las cosas. Amados hermanos, nuestra fe en medio de la tempestad debe ser como la de estos chicos. No importa cuál fuera el resultado, si es la voluntad de Dios, que así sea. Porque en Romanos nosotros vemos que la voluntad de Dios es ¿qué? Agradable y perfecta. Wow, agradable y perfecta es la voluntad de nuestro Señor. Por eso debemos siempre en medio de la tempestad estar conscientes de que la tempestad se va a levantar. ¿Cuándo? No lo sabemos. Ellos no lo sabían. Ellos iban muy tranquilos navegando hacia el otro lado de la costa y de repente vino esa tempestad y se levantó. Debemos estar conscientes de que la tempestad un día se va a levantar. Debemos tener una actitud correcta y debemos tener fe. El versículo 41 cierra. Entonces te temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Yo te tengo la respuesta a esa pregunta. ¿Quién es este? Este es Jehová, tu Dios, tu Redentor, tu Salvador, al que un día toda rodilla ¿qué? Se doblará. Toda rodilla se doblará. No habrá excepción de nadie. Todos tendremos que doblar nuestras rodillas ante ese gran Dios. ¿Quién es este? Este es el que en esta mañana te dice a ti, creyente, ten fe, ten paz, que no importa si la barca parece que va a perecer, Él está ahí adentro. Él no va a perecer. Amados, yo quiero que ustedes ahora pongan esta figura, ¿cómo se dice? Bueno, esta figura en su mente. La barca es usted. Y Jesús está, ¿dónde? Efesios nos dice que el Espíritu Santo es ¿qué? La garantía de salvación. Él está aquí dentro de nosotros. Él no va a permitir que esa barca se hunda. Él no va a permitir que esa barca perezca. Él está ahí. ¿Quién es este? Él, el que hoy quiere salvarte, amigo que me escuchas, y que aún no te has decidido al venir a los pies del Señor. Sin Él nuestra barca perece. Los problemas, las aflicciones de la vida nos consumen. Sin Él no hay esperanza. Sin Él no hay luz. Sin Él no hay gozo. Sin Él no hay paz. Sin Él no hay felicidad. Sin Él no hay amor. Y con Él hay todo. Amén. Hay todo, mis hermanos. Con Él lo tenemos absolutamente todo. Y tú que estás aquí, que tu barca está vacía, ¿qué harás cuando la tempestad venga y te arrope? ¿Qué harás cuando el hoyo negro, ese remolino tan misterioso que se hace a veces en el mar, sea ese remolino que te lleve a la condenación eterna? ¿Qué harás cuando ese remolino se abra y tu barca esté vacía? Con tus fuerzas no puedes. Con tu inteligencia no puedes. Necesitas que Jesús esté en tu barca. En la fuerte tempestad de este mundo caído, el pecado representa un gran peso para nuestra barca. Un gran peso para nuestra barca. De tal manera, ustedes saben qué pasa con aquellos viajeros, aventureros, que deciden ir
a Puerto Rico, en esas yolas tan improvisadas. Cuando el peso es demasiado, ¿qué se hace? Se tira el peso. Cualquiera que represente un peso mayor, sea humano o no, se tira. ¿Por qué? Porque con mucho peso el mar tiene dominio de la barca y puede hundir. Tu pecado representa un peso increíble para tu barca. Tú necesitas que Jesús en esta mañana saque el peso del pecado de tu barca y aplique la justicia perfecta en tu vida para que tú no perezcas para siempre. Padre, gracias por tu palabra.